Hola amigos, ¿qué tal estamos? Estamos aquí en una entrega de Honor Ediciones formato vídeo podcast. Y bueno, ¿por qué lo hacemos en formato vídeo? Pues fundamentalmente para que lo que vamos a relatar pues quede testificado de que quien lo dice soy yo. Van a ser un conjunto de ideas, de pensamientos, pero sobre todo van a intentar recoger la situación de todos estos meses tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista eh, religioso. En los últimos acontecimientos, bueno, pues ya saben que estamos metidos. Aquí, normalmente en ediciones pocas veces hablamos de actualidad, ¿no? Este podcast va a ser de actualidad. Va a ser comentar pues la realidad que todos conocemos en cuanto al mundo de la política. El mundo de la política tanto dentro de España como fuera de España. Y podríamos empezar este podcast por muchas líneas y decidir por cuál es complicado porque en la medida que empecemos el melón por un sitio, pues el que nos vaya a oír intentará posicionarse a favor o en contra. Y posicionarse a favor o en contra, pues no es bueno porque ustedes dejarán de oírlo. Y si lo oyen, lo harán juzgando y criticando, con lo cual perderán el hilo del argumento. La primera idea que me gustaría que nos quedara clara es que con los últimos acontecimientos que hemos vivido aquí en España, en cuanto que, bueno, pues el partido político Vox ha decidido salir de los gobiernos regionales, territoriales, y ha abandonado eh, los acuerdos de gobierno que tenía con los gobiernos que estaban presididos por Partido Popular. Y esa situación nos ha llevado a que eh, el partido Vox ha desaparecido dentro de la esfera de gobierno en los gobiernos territoriales. ¿Cuál es la razón? La razón que ha esgrimido el partido de Vox ha sido que no podía permitir y consentir que el PP llegara a un acuerdo con el PSOE para acoger chicos que vienen, inmigrantes, ilegalmente, de África a España. Y voy a intentar hablar de África porque, bueno, vienen de países concretos, pero por no señalar, ¿no? Y han decidido salir de los gobiernos, pero claro, el tema es que los votantes de Vox, en buena parte, votan a Vox porque es el único partido que defiende la vida. Y dirán los del PP, nosotros también, falso. Desde el año 2004 el PP decidió no defender la vida como partido. Cada uno dentro del partido decidirá lo que le parezca y opinará lo que parezca. Pero el único partido que públicamente ha planteado la defensa de la vida es Vox. Por una cuestión de inmigración han decidido salir del gobierno para forzar a que el PP forzara al PSOE para que cambiara las políticas de inmigración, intentando que la inmigración tenga como posibilidad que sea legal y no la cantidad de personas que están viniendo de forma ilegal. Y además que vienen de un continente que es difícil de explicar cómo pueden navegar tantísimas millas náuticas y llegar tantísimas personas. Dicen, pues muchos se quedarán en el camino por fuerza o no, si hay colaboración, ¿no? Por parte de aquellos que ayudan a que esas personas vengan, ayudan porque económicamente les pagan, evidentemente. Y decidieron salirse de los gobiernos territoriales. ¿Qué ocurre? Que de alguna forma los votantes de Vox han pensado, bueno, sin gobernar, ¿cómo vamos a cambiar los planteamientos que partidos de izquierdas están haciendo en la sociedad y que tanto, según la opinión de Vox, nos están perjudicando? Pero no se están perjudicando ahora, ¿no? No nos engañemos, nos están perjudicando en el futuro, porque las políticas de natalidad y las políticas de vida
son políticas que nos perjudican en el futuro. Hace años, si ustedes no lo saben, yo os lo digo, Felipe González cuando le preguntó, y cuando digo hace años es hace 3 lustros por lo menos, perdón, 3 décadas, se le preguntó a Felipe González que si le preocupaba la falta de natalidad. Debían correr los años 94, 95, antes de todos los escándalos del 96. Y dijo que no le preocupaba. Dijo que ya vendrían de fuera. Sí, eso lo dijo Felipe González y si lo buscan lo encontrarán. Porque fueron unas declaraciones que dejaron asombrado a muchos y lo publicaron en El Mundo y en El País. Quiere decir que es fácil de encontrar. Y eso supone que actualmente, pues han tardado 30 años, pero la realidad es que toda Europa, con un invierno demográfico que dicen los sociólogos, que la realidad es que no hay niños por ningún sitio, y las parejas deciden no casarse y no tener hijos, o dejarlo para cuando sean ya muy mayores, pues no hay niños. En nuestros barrios es difícil encontrar niños. Y la solución de esta Europa que podríamos tildar de egoísta, y dirán, ¿por qué egoísta? Pues porque lo que estás haciendo es negar la vida y que vengan otros para que te solucionen simplemente una cuestión productiva, una cuestión de trabajo, una cuestión económica. Es decir, es puro egoísmo. Dejo que vengan para que ellos me solucionen los problemas que creo tener. Pero, claro, el problema es que toda Europa tiene el mismo problema. Toda Europa tiene una natalidad baja. Y hay un elemento que los políticos, cuando hablan de inmigración, pues lo hablan con mucha ligereza. Y bueno, y solo tenemos que ver cómo está nuestro país vecino, Francia, cuando pues uno se da una vuelta por ciudades que no sean centrales, ¿no? Es decir, Nantes, Marsella, bueno, pues la convivencia a veces es complicada. Y es complicada porque culturalmente integrarse no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque primero necesitas tener una raíz de idioma. Segundo, tienes que aceptar valores que esa sociedad tiene. Te gustarán más, te gustarán menos, pero los tiene. Y además de eso, tienes que colaborar en la construcción de esos valores dentro de esa sociedad. Pues si no te gustan esos valores, ¿cómo los vas a construir? Es muy difícil, ¿no? Es casi imposible. Yo les voy a relatar una experiencia propia sobre el hecho de la inmigración. No les voy a recordar cuando yo estuve de inmigrante porque en Inglaterra, eh, porque viví la experiencia de ser inmigrante. No, esa ya, si la quieren escuchar, está perdida dentro de los podcasts, dentro de Honor Ediciones que pueden escuchar. Pero les voy a relatar algo mucho más sencillo. Cuando yo vine por primera vez a estudiar a la ciudad donde estoy, y venía de un pueblo. Y entonces no había móviles, las comunicaciones eran diferentes y cuando uno venía, venía para toda la semana. Cogía el autobús y venía a la ciudad y estabas toda la semana. Pero claro, la vida en el pueblo, a la de la ciudad, era diferente, muy distinta. Era mucho más apacible, no había tanta relación con la ciudad. Hoy en día la gente trabaja a cientos de kilómetros. Gente que hace 150 kilómetros y vuelve otra vez a dormir a casa. Entonces no. Entonces cogías el autobús, te ibas de casa y pasabas de lunes a sábado, o de lunes a viernes, o de lunes a domingo, o tardabas 15 días en volver. Y el ambiente que vivías en la ciudad era muy diferente, pero muy diferente. Tanto es así que el que habla, pues no le gustaba la ciudad, no le gustaba la ciudad para nada. La vida me ha obligado a vivir en una ciudad. La vida, el trabajo, el asentamiento, pero no me gustaba. Tardé años. Y cuando digo años, no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, no, no, tardé una década completa. Una década completa. Hasta que, bueno, pues el trabajo me hizo olvidar prácticamente que estaba en una ciudad y me dedicaba a trabajar y ya, pues bueno, pues también tenía coche, con lo cual podía ir a casa. Y en cuanto pude, pues volví a vivir a casa. Es decir, volví a vivir a casa de mis padres y en mi pueblo, porque mi adaptación a la ciudad había sido nula.
o muy complicada. Entonces, cuando yo pienso en estas personas que vienen de un continente tan diferente y de una cultura tan distinta y una religión tan diferente, porque aunque ustedes digan, bueno, pero si aquí ya no hay religión, bueno, pues por eso mismo, ellos son creyentes, serán creyentes en Alá, serán creyentes animistas, los africanos ya saben que son animistas, muchos de ellos, y hay creyentes también católicos que vienen en las pateras y se encuentran con una sociedad laica aquí en Europa y que prácticamente los valores que manejan la sociedad, pues poco tiene que ver con Dios. Ni el Dios de Alá, ni el Dios católico, ni el Dios animista o los dioses animistas, ¿no? Y esa es la cuestión. Es difícil integrarse culturalmente. Cuando uno entabla relación con los inmigrantes, se da cuenta de que es mucho más fácil integrarse con inmigrantes sudamericanos que hablan español, que hablan correctamente español, o que tienen una formación cultural o universitaria, que con sudamericanos que tienen una formación muy básica. Pero si hablamos en términos de personas inmigrantes africanas, pues tienen el condicionante de que algunos hablan francés, pero otros no hablan nada de francés, hablan árabe. O la lengua que en su tribu, porque algunos vienen de zonas bien tribales, pues hablen, ¿no? Sin embargo, nosotros los europeos, nosotros los españoles, estamos permanentemente diciendo que somos los genios de la lámpara. Somos capaces de hacer que las personas que vienen aquí se adapten perfectamente y crezcan culturalmente con nuestros valores. Claro, aquí ya empieza a chirriar el tema en la ideología. Cuando habla alguien que es de derechas, pues lo que busca es una inmigración que sea legal, que las personas que vengan aquí pues tener garantía de su formación, de su cultura y de su aporte, porque tienen que aportar, porque para eso vienen, para aportar. Tanto es así que, por ejemplo, cuando uno se quiere ir a Australia, si uno tiene formación académica, le dejan entrar. Si es mujer joven, también, porque necesitan mujeres para tener niños y los dejan entrar. Si uno es mayor y no tiene formación, no entras en Australia. Pero en Canadá lo mismo, con todas las políticas que venden progresistas, ¿no? Nuestro presidente canadiense con sus políticas antivida, ¿no? Que si eutanasias, que si abortos, que vamos, ya no saben qué pensar. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Si uno quiere ir a Canadá o Australia, y como inmigrante lo tiene complicado, si no cumples condiciones. Y eso la gente lo sabe. Pero volvemos a Europa. ¿Qué ocurre cuando un inmigrante entra en España? Pues que tiene la esperanza de prosperar, tiene la esperanza de que pues, las condiciones, las oportunidades, la suerte llame a su puerta. ¿Y por qué Alemania? ¿Por qué Francia? Porque no se olviden que toda la inmigración que viene es pagada con dinero europeo. Es decir, no es que Francia o Alemania nos regale dinero, no, que nosotros lo ponemos, pero es dinero que viene de fondos europeos. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque tanto Francia como Alemania, que son potencias industriales, no se olviden de este detalle, son potencias industriales, necesitan mano de obra. Y necesitarán mano de obra en los próximos 30 o 40 años si quieren tener la posibilidad de ser potencias industriales. ¿Pero qué van a hacer? Pues yo les voy a contar lo que va a suceder. Todos los inmigrantes que están llegando a Francia, perdón, a Italia y a España, que somos los primeros costeros, pues los tenemos aquí. Cuando pasan la frontera, rápidamente los cogen los gendarmes franceses y los devuelven a España. Es decir, que no dejan que continúen su camino hacia arriba. Pero con el tiempo, cuando necesiten reclutar en sus empresas personal, pues harán selecciones. Porque si algo les puedo garantizar que tienen habilidad las empresas de Francia y de Alemania,
es de tener unos recursos humanos, unos departamentos de recursos humanos que se las pintan para seleccionar personal. Con lo cual, saben que podrán optar a tener el mejor inmigrante formado en sus industrias. Es decir, volvemos al concepto de egoísmo en Europa. Es decir, no estamos acogiendo inmigrantes para que aquí vivan, busquen un trabajo, se asienten, se desarrollen. No, 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 no. Estamos buscando la selección. Es decir, que vengan muchos inmigrantes y de esos inmigrantes, tanto Alemania como Francia se nutrirán. Y se nutrirán de los mejores, de los más capaces. ¿Les suena esto? Esto es puro darwinismo. Es la selección de los fuertes, que no tiene nada que ver con ese barniz que en muchas ocasiones se le quiere imprimir al hecho de la inmigración de buenismo y que en otras ocasiones la propia Iglesia Católica intenta también imprimir sobre el tema, buscando pues, pues ayudar y apoyar a estas personas que vienen y que tienen más bien poco, ¿no? Y tienen pocos recursos, tienen pocas posibilidades. Pero ahora vamos al otro hecho. Toda esta inmigración que está llegando, pues está llegando en cantidades que para mí pues son sorprendentes, porque son miles de personas. Pero cuando digo miles, es miles. Y que los políticos intentan acallar y silenciar. ¿Por qué? Pues porque las cifras asustan. Es decir, si a mí me dicen que han venido 20 migrantes, pues bueno, pero si me dicen que vienen 10.000 y 10.000 cada mes, pues yo me asusto. Entonces, para que yo no me asuste, los políticos lo que hacen es silenciar. Claro, los políticos permanentemente me tratan como si yo fuera pues un discapacitado. Es decir, pobrecito que no se entere, porque si no le afectará y además yo quiero que me voten, con lo cual vamos a intentar llevar el tema. Hasta aquí el tema de la inmigración. Volvemos al tema de la vida. Vox salió de los gobiernos territoriales. Bien. Y se fue. Y los que estaban haciendo su labor a favor de los ciudadanos como consejeros y a favor del partido Vox, mostrando que Vox es capaz de gobernar y de ayudar en el gobierno, pues lo que han demostrado es que han desaparecido, desaparecidos en combate. Y ahora viene la reflexión política. ¿Ustedes creen que se puede cambiar algo sin gobernar? No, porque eso tenemos que ver que el gobierno, desde que está Pedro Sánchez, junto con sus aliados dentro del Parlamento en minoría, pues están consiguiendo transformar las leyes y haciendo que la sociedad haga cosas que no todo el mundo está de acuerdo con esas. Porque el Parlamento, recuerden que por votos no están votando esas leyes, están votando grupos parlamentarios que se están uniendo con una división de votos que no corresponde al espectro del voto que desde las elecciones generales pues los ciudadanos han emitido. Evidentemente ustedes ya pueden suponer que yo no estoy muy de acuerdo con lo que gobierna Pedro Sánchez y sus eh, partidos adláteres. Pero eso no es la cuestión. La cuestión es Vox. Vox decide salir y entonces uno piensa, ¿en qué medida los partidos políticos utilizan los valores de los ciudadanos para que nosotros los ciudadanos seamos graneros de votos? Y que realmente no les interesa gobernar en una medida, sino simplemente ir arañando votos para su granero con el fin de un día conseguir una mayoría y entonces hacer lo que les antoje, tenga que ver algo con el voto, es decir, tenga que ver algo con el valor del ciudadano que le votó o no. De Vox me voy a Trump. Casi nada, vaya salto en el vacío. Trump. El pobre le pegan un tiro en la oreja y ha tenido, vamos, la suerte de que, vamos, del novato, ¿no? No lo han matado de milagro.
Y bueno, pues incluso hay muchos que creen que ha sido un milagro, porque un centímetro más, centímetro y medio, y hubiera terminado pues bastante mal. Pero no voy a hablar de Trump, voy a hablar de lo que ha decidido en el Congreso republicano nombrar un vicepresidente que es católico y asocio. ¿En qué medida Trump ha decidido que sea un vicepresidente católico simple y llanamente por recaudar votos, por recoger votos, granero de votos de los católicos americanos, que son tanto católicos americanos, yanquis, como católicos inmigrantes latinos que están en Estados Unidos? Les recuerdo que en Estados Unidos, pues prácticamente latinos hay prácticamente casi 60 millones de personas, 50 y tantos me parece. ¿Es una decisión, pues, de granero de votos o no? Hoy he escuchado una charla del vicepresidente que va a ir con Trump y lo he escuchado en una charla presentando un libro en, en el Instituto Napa, que es un instituto católico, y es la charla del 2021. Y lo que habla el buen señor, pues evidentemente es un criterio católico. No se va ni un ápice. Es un criterio católico y para algunos de la izquierda sería un criterio católico conservador, pero es católico. La pregunta que me hago es, ¿en qué medida los valores de los ciudadanos, escuchen bien, los valores de los ciudadanos son tomados como graneros de votos en los partidos? Y los partidos cada vez más se están convirtiendo simple y llanamente en gestores de votos para alcanzar el poder y desde el poder mantener una estructura de gobierno, es decir, no de gobierno de ciudadanos, sino de gobierno suyo, y una estructura de partido fuerte para alimentar a todos los que están alrededor. Ustedes piensen que tanto en Estados Unidos como bueno, en Francia y como en España, prácticamente todos los políticos que vemos llevan años, años viviendo de la política. No han hecho otra cosa más que estar en un partido. Claro, cuando uno está en un partido y vive de eso permanentemente, pues es un profesional de la política. Y para ser un profesional de la política, uno que tiene que hacer, pues gestionar el voto. Es decir, tú me votas por un valor, tú me votas por otro, pues voy a intentar coincidir o hacer coincidir los valores de uno y otro para ir recaudando esos votos y llevármelos a mi granero de votos. Lo cual es muy triste porque las democracias ya no se sustentan en valores o principios, se sustentan simple y llanamente en partidos que gestionan votos para hacer con ellos lo que le puede interesar a cada partido y a cada grupo dentro del partido, cada grupo de personas, para su beneficio. Porque no olviden que el concepto primero que hemos utilizado es que toda la inmigración que está llegando a Europa, toda, está basada por el egoísmo de no querer tener y dar vida entre nosotros, por no querer crear una sociedad donde la vida sea algo importante y donde mi vida, mi donación hacia mis hijos sea algo importante. Tanto es así que prácticamente pocas parejas, cuando se juntan hoy en día, tienen como objetivo primero el tener familia, porque es algo que si viene, viene, y si no viene, pues no viene. La sociedad como tal tiene unas necesidades. La sociedad como tal necesita inmigración. Luego, esa sociedad está atrayendo inmigración legal o ilegal. ¿Cómo se solucionará eso? Pues probablemente de forma difícil y compleja, porque los que quieran integrarse de la inmigración, pues tendrán dificultades, muchas dificultades, pero va a haber muchas personas que se quieran integrar y va a haber trabajo para todos en una sociedad de la inteligencia artificial donde además Europa
Si ustedes leen las últimas estadísticas, Europa ha caído como potencia mundial, como potencia productiva, y eso hace que el trabajo escasee tanto en Alemania como en Francia. Y no les cuento nada en España, que somos una potencia turística, donde tenemos 2 millones de trabajadores en el sector turístico, con poco valor añadido, con malos salarios, con precariedad laboral, porque se alternan muchos contratos, donde además la conciliación con la familia es muy compleja, muy difícil. Esa es España. Y en Italia, pues en el norte aún hay industria, pero en el sur ni les cuento. Es decir, que como conclusión final, que los partidos políticos ya han dejado de tener como eje troncal los valores. Simplemente gestionan votos de ciudadanos, los agrupan, llegan o intentan llegar a tener un poder y después Dios dirá. Así que los ciudadanos tenemos que estar muy espabilados. Tenemos que comenzar a entender que estos partidos que gobiernan no gobiernan según nuestros valores, sino que gobiernan simple y llanamente buscando su egoísmo. Si ese egoísmo coincide con nuestros valores, aplaudimos. Si ese egoísmo no coincide con nuestros valores, lo tenemos difícil. La cuestión será, ¿qué hacer en las próximas elecciones? ¿Qué hacer en las próximas elecciones cuando, por ejemplo, Monseñor Munilla diga aquello de votar al bien menor no es, al mal menor no es correcto? Pues no sé qué haremos, señor Munilla, porque la realidad es que la vida como tal, para muchos que piensan como yo, es fundamental. Y nos da igual quién vote a favor de la vida. Si es un partido de izquierdas, si es un partido de derechas, porque no se olviden, y ya terminamos, que en Europa los partidos que denominan de extrema derecha votaron en Francia votaron a favor del aborto y votaron mayoritariamente. Y tanto es así que votaron sin discusión todos los partidos. Con lo cual, no piensen que el partido de la vida es de derechas ni de izquierdas. No, no se engañan. El partido de la vida es de tener un valor principal y es la dignidad del hombre, la dignidad del hombre que emana de Dios. Y si usted es ateo y también empuja para que la vida exista, pues quiere decir que usted está tocado por el Espíritu Santo, que le da luz y le da la razón para entender que la vida es lo primero. Y todos los demás que no lo opinan, que consideran que la vida no es lo primero, pues bueno, tendrán siempre un amigo aquí para intentar darles un argumento de que la vida es lo primero y que vivir incluso en el sufrimiento, cuando se comparte en amor, no importa, es importante. Hasta aquí nuestra reflexión de los graneros de votos, la política internacional, nacional y cómo todos sufren de lo mismo. Estados Unidos tiene inmigración ilegal, Europa tiene inmigración ilegal. ¿Cómo se solucionará? Dios dirá. Hasta aquí nuestro pequeño comentario, largo, pero pequeño en cuanto a ideas, para que ustedes tengan un punto más que pensar y que entender para compartirlo con sus amigos, su familia o ustedes solos. Hasta el siguiente. Chao.